Hola Antonella, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo anda, Hola profe? Bernardino, buenas tardes. Ah, bien. Vamos a esperar que se agreguen el resto de los compañeros. Sí, ahí se estaban incorporando, Estaba recién un estaban poquito preguntando tarde, ¿no? del Que grupo. justo se me actualizó la computadora, así que Ah, en el foro que usted dejó, recién pude entrar, eh, y después de varios intentos, recién pude entrar y le dejé los datos ahí, profe, pero ¿se después, pudo? sí, pero justo creo que fue el último día porque después se cortó y ya pusieron en mantenimiento. Claro, Van desde a, el sábado están haciendo esto de los dos servidores que les sí. decía para que funcione mejor. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. Sole, buenas tardes. Espera un ratito. Hoy una compañera ya avisó que no iba a entrar, Mariela, Ah, ok. que se le rompió el auto volviendo del trabajo. Ah, buenísimo. Sí, igual vamos a esperar 5 minutitos más a que se sumen. Empezamos y ya si se suman, bueno, si no retrasamos ni alargamos todo de más que ustedes estaban a las 18 hoy acá. Bueno, ¿pudieron leer el artículo de Clarín, de para qué sirve la sociología, el texto de Vincent Market? ¿Lo pudieron? Sí, sí estaba leyendo ahí. eh, el de Clarín leí y decía básicamente para criticar al poder. La Así, sociología para qué sirve, ¿no? ¿para qué servía? La sociología como que no es muy objetiva, estudia la sociedad en sí, eh, Ujú. a, a, a lo social, digamos, objetivamente el comportamiento en masa de la sociedad, pero no sirve a un fin o a un poder. Entonces por ahí, cuando el mismo poder o gobierno o institución le pide para un estudio, depende de cómo salga ese estudio, es afín Bueno, o no. ujú. Exactamente. Entonces ahí es donde hay conflicto, dice, porque la sociología siempre debe estar en una actitud crítica o en actitud objetiva. Eso lo decía el texto de Clarín, Bien, analizando parte por parte todo lo que dice. bien. Y el otro Celeste, texto, antes de que ah, pasemos al otro, Celeste o bueno, Antonella, ¿quieren agregar algo que les haya quedado o les haya llamado la atención? Sí, a mí de la nota, bueno, no sé si me llamó la atención, pero que me quedó que en los demás países siempre primero se pide una investigación sobre los temas sociales y sus consecuencias, y acá en Argentina eso nunca se pudo hacer. Claro, uno critica eso, ¿no? Que para la formación de políticas públicas en general no hay tanta participación de los estudios Claro, sociales, pero no me sorprendió, no sé por qué. que son de por ahí de tradiciones más del estadounidense y demás, que tiene que ver con también con cómo se hacen las políticas públicas en los distintos países, ¿no? Cómo se encaran y cuánto lugar le dan a los investigadores o a los cientistas, ya sea en cualquiera de sus ramas y cuánto no, ¿no? Claro, Si como que es le dan más más importancia que nosotros. dirigencia política o más un estudio técnico, ¿no? Desde la academia que pueda aportar a la construcción de una política pública. ¿Y Antonella, te quedó algo? ¿Lo pudiste leer? Lo descargué y lo tengo acá, profe, pero no lo puedo llegar a leer. Bueno, bueno, entonces la idea un poco de ese artículo de Clarín, que es general, nombra a diferentes sociólogos contemporáneos, es primero dejar esta base, ¿no? Que la sociología es una ciencia social que es crítica
que es crítica en el sentido de que desde el primer momento, desde su nacimiento o su esencia, estudia la sociedad, estudia las relaciones sociales, cómo se dan los vínculos, ¿no?, a los individuos, cómo la sociedad influye en la conducta de un individuo, cómo un individuo influye en su sociedad. Y siempre cuando uno analiza la sociedad, dice, básicamente se centra en la cuestión del poder como ordenador de la sociedad. Dice, bueno, voy a estudiar esta comunidad específica, ¿no? Entonces, cuando empieza a indagar, empieza a ver qué tipo de relaciones, de vínculos hay, quiénes son dominantes, quiénes son dominados, si existen desigualdades, quiénes salen beneficiados y quiénes salen perjudicados. Entonces, su esencia misma es crítica, es develar o dejar a la vista las relaciones sociales que a veces parecen naturales o normales, o que están dadas así, y lo que hace justamente es esto, decir, bueno, no, esto no es natural o no es normal que esta sociedad esté organizada de esta manera, sino que por detrás hay ciertas estructuras, patrones, normas, reglas, que hacen que las cosas sean como sean. Entonces, un poco el artículo lo que dice, bueno, siempre por eso la sociología incomoda al poder, ¿no? Porque a veces también hay corrientes o perspectivas sociológicas que sirven para legitimar al poder establecido. Es decir, que yo puedo pedir o hay, porque eso vamos a ver, si bien el objeto de estudio es la sociedad, las relaciones sociales, los vínculos, hay diferentes perspectivas. Entonces, nunca las perspectivas son imparciales o neutrales, ¿no? Siempre hay una carga ideológica en la manera en que miramos el mundo. Entonces, justamente puede ser muy crítica al dejar al desnudo ciertos patrones o ciertas relaciones sociales, o también puede servir para legitimar y darle todavía más fuerza al orden establecido. Cuando vayamos a ver los clásicos, vamos a ver que justamente en su origen hubo dos grandes tradiciones sociológicas. Una decía, bueno, no, tenemos que estudiar la sociedad actual porque estamos en pleno progreso capitalista, acá va a haber mucha evolución, la sociedad se va a fortalecer, y tenemos que estudiarla para justamente corregir esos desajustes que por ahí no nos permiten que la sociedad progrese. Y en cambio otras perspectivas decían, no, 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 tenemos que estudiar la sociedad moderna, la sociedad, el orden establecido justamente para destruirlo, porque es desigual, porque genera exclusión, porque no está bien y es posible generar otro tipo de sociedad. Entonces ahí vamos a ver que hay distintas perspectivas sociológicas, ¿sí? Entonces yo ahora les voy a compartir la pantalla y vamos a ver una presentación que es un poco, va a ir tomando las dos cosas, ¿no? El artículo esto de para qué sirve la sociología, algunos dicen sirve para defenderse del mundo. ¿Por qué? Porque hace consciente, vuelve consciente cosas que por ahí nosotros las pasamos de largo. Un poco hablamos de esto la clase pasada, ¿no? Para nosotros es normal que cuando decimos familia se nos represente un papá, una mamá y dos hijos. Y bueno, eso es así, o sea, ¿qué pasa? Alguien nos lo enseñó, ¿no? Para que a nosotros lo primero que se nos represente de familia sea la familia tipo, a pesar de que si miramos a nuestro alrededor difícilmente encontremos hoy una familia tipo. Entonces dicen, bueno, la familia tipo, ese estereotipo de familia se construyó socialmente, ¿no? Alguien la impuso también. Alguien nos enseñó que así debía ser la familia. Entonces la sociología dice, bueno, pero siempre fue así, la familia en el pasado, o el estereotipo de la familia en el pasado, en la sociedad feudal, ¿era así? ¿Era bueno una familia de un padre, una madre y dos hijos? ¿O en aquellas sociedades agrícolas cuantos más hijos tenían era mejor porque trabajaban más en el campo y ayudaban en las tareas? Entonces, lo que hace siempre la sociología es preguntarse, bueno, pero siempre fue así, ¿cómo era antes? ¿Por qué hoy este es el modelo estereotipo de familia? Para seguir con el ejemplo, ¿sí? Entonces, en la unidad 1 vamos a ver justamente esto, ¿para qué sirve la sociología? Y cuáles son los grandes temas
que aborda la sociología desde su origen a hoy, ¿sí? Y esta función, que justamente, dice en el texto de Clarín, es una función ser disfuncional al poder, ¿no? La sociología es una disciplina crítica porque es disfuncional al poder, porque lo va a criticar en el sentido no negativo, sino que lo va a cuestionar, que va a preguntar por qué es así, desde cuándo, podría ser de otra manera. En ese sentido es crítica, ¿sí? No tomemos lo crítico como negativo, ¿sí? Entonces, por eso también yo les decía la otra vez que la sociología, además de ser una disciplina académica, de estudio, que nos sirve para observar la sociedad, para comprenderla, nos sirve a nosotros mismos, porque nos hace más conscientes de las distintas cosas que nos rodean y en la sociedad que nosotros mismos estamos inmersos, ¿sí? Entonces, todas las ideas, sean las perspectivas que tengan, van a molestar a alguien de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a cuestionar tal vez la mirada hegemónica del mundo, porque tal vez van a decir, bueno, ojo que esto no siempre fue así. Entonces, tiene esa cierta incomodidad, y cuando nació y todavía hoy, es rechazada en el mundo académico a veces como diciendo, bueno, pero no es objetiva porque la metodología que estudia, o bueno, las perspectivas son muy subjetivas porque nos estamos estudiando nosotros mismos y el hombre que está estudiando a sí mismo y a su sociedad no tiene una perspectiva imparcial, ¿no? Pero sin embargo sí se constituyó como ciencia, tiene su objeto de estudio, su metodología y sus perspectivas, ¿no? Que estas tres cosas que componen para que una ciencia sea ciencia. Y por supuesto nace en esta disputa con las ciencias naturales que son previas. Entonces cuando nacen las ciencias sociales son críticas de las ciencias naturales. Ciencias naturales tenían métodos exactos de investigación, de exploración, de experimentación. Entonces cuando eso hubo que pasarlo a lo social, fue muy criticado, de decir, bueno, pero no siempre puede decirse que es objetivo un estudio sociológico. Entonces, el objeto de estudio es lo social, ¿sí? Y ahí lo social, pensemos en esto, en los individuos y en sus relaciones con otros individuos, porque somos seres sociales. Desde que nacemos o antes de nacer, naturalmente somos seres sociales, ¿no? O sea, nacemos de otra persona, dependemos de otra persona en nuestra gestación, y desde ahí somos seres sociales. Entonces, lo social es el estudio de los individuos y las interacciones entre sí, porque no existen individuos aislados, ¿sí? Todo individuo es un ser social. Entonces, yo lo que les propongo es que pensemos esto como individuos, y es un poco lo que hace Márquez, ¿no? Al proponer esta historia de Joseph Timoneda, de pensar en la vida cotidiana. Entonces, lo social, no vamos a tomar ahora un caso como, uno podría decir, un hecho social, el desempleo. Vamos a estudiar el desempleo, ¿no? O vamos a estudiar el sistema educativo como un hecho social. Empecemos por algo que es muy próximo a nosotros, como es nuestra propia vida cotidiana, nuestra propia vida en sociedad. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, hoy, ¿ustedes desayunaron al levantarse? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Cómo desayunaste, Celeste? me levanté, me senté en la mesa y me tomé un café. Bien, te tomaste un café sola. Sí, con mi familia. Ok. Antonella, ¿vos cómo desayunaste hoy? Sí, nosotros tomamos mate en el desayuno con unas tostadas dulces o lo que hay para hacer. Perfecto. ¿Vos, Bernardino, hoy desayunaste? ¿Sos de levantarte y desayunar inmediatamente? No. Me levanto, tomo mate, veo qué hay que hacer, a veces desayuno, hay veces que tomo mate nomás, pero no soy desayunar. Ok. Hay veces que desayuno en mi trabajo, pero el Ok. desayuno, para mí es el mate. Primero, No tengo, tomás no unos me mates y siento, por ahí salís de casa, llegás al claro, trabajo, lo que sí, después comes algo.
Sí, Ok. pero no soy de ese de hacerme el café con leche. A veces mi hija se hace el café con leche, la tostada, no. Bueno, Mate yo, o por ahí algo para aplicar, pero sí, algo yo raro. todos los días cuando me levanto con hambre, así que me hago el mate y desayuno en general pan con mermelada, con manteca y miel. Todos los días hago eso. Entonces, de un hecho social, de un hecho natural, una necesidad biológica, como es levantarse y alimentarse para tener la energía para que a medida que transcurre el día podamos llevarlo adelante, casi todo ser humano necesita al despertarse comer algo en algún momento, a los 10 minutos, a la hora o a las 3 horas. Eh, el desayuno, que parece algo tan normal, es un hecho social. ¿Por qué? Porque no, fíjense, no todos lo hacemos de la misma manera, a pesar de que compartimos un montón de patrones y normas, porque vivimos en la misma región, en la misma época, y sin embargo no es igual, porque justamente estas acciones de la vida cotidiana, que pueden parecer como inherentes y las damos como normal, bueno, todo el mundo desayuna, ¿sí? Pero cuando empezamos a indagar un poquito más, vemos que se hacen de diferentes maneras, que no es natural que todo argentino se levante y tome mate en el desayuno, no, algunos toman café, otros toman leche, otros toman mate cocido, té. Entonces, esto hace la sociología, cosas que dicen, bueno, no, el argentino se levanta y desayuna mate, que nos puede parecer natural, cuando uno empieza a indagar, empieza a encontrar estas diferencias y es ahí donde va rascando la sociología para encontrar patrones similares o patrones de diferencias y hacer un marco, digamos, para poder generalizar el desayuno como un hecho social. Bueno, hay ciertos patrones que compartimos, ¿sí? Entonces, esta primera diferencia entre lo natural y lo social, que lo hace Joseph Simoneda, y también ahora después vamos a hablar de lo normal, de lo que nos parece normal, dependen estas acciones que pueden ser naturales y que las damos por supuestas, también dependen de la interacción social, como decíamos. ¿De qué depende la forma en que nosotros desayunamos? Porque es diferente cada vez, ¿no? Porque depende de las personas con las que nos relacionamos, depende de la época en que lo estamos haciendo, depende del lugar, depende de las costumbres, depende de las creencias, de un montón de condimentos que tienen que ver o hacen a la vida en sociedad, ¿sí? Entonces, es natural alimentarse, pero no todos nos alimentamos de la misma manera, ¿no? Entonces, como dice Joseph Simoneda, es normal que él se levante, vaya al trabajo, vuelva, la mujer esté colgando la ropa, es normal cuando estamos hablando de una sociedad capitalista de determinada manera, en donde la familia es de determinada forma. Entonces, siempre hay que contextualizar. Si yo les muestro estas imágenes, ¿sí? ¿Qué ven en la primera foto? Una familia comiendo. Una familia comiendo. ¿Y cuándo será eso? ¿O dónde? ¿Cuál se ve Y con por la foto? mesa y atrás todo lo que tienen atrás parece japonés, ¿no? Algo japonés, chino, tiene algo de esa cultura. Bien, japonés, asiático. bien. ¿Y Té, la de café, abajo, qué les parece? argentino, italiano, un domingo, con toda la Ajá. familia. Entre amigos, son muchos más, ¿no? Contamos Ahí se ve ahí. un asado, no sé, Sí, se ve una ensalada, vino. Son ensalada, 8 vino, personas, en la otra claro. eran 5. Acá todo ¿Sí? entre amigos, se juntaron todos Para una gran comida, ¿sí? Una para un escena cumpleaños, típica una de una despedida. familia argentina o italiana. Luego, aquí en la imagen de arriba, a la derecha, ¿qué ven? Una familia ¿Puede decir que están comiendo también? y, También porque hay una taza, y algo lo los que jarrones tienen, que se puede preparar leche o chocolatada.
Ajá. mate cocido, torta frita, algo de zona norte, Salta, Bien. Chaco, Formosa, Sí, es de una comunidad toba, comunidad justamente. toda, Sí, exactamente, del Ubiche. noreste. Ajá. Sí, sí, muy parecido. Fíjense Sí, que no tienen mantel, los tanos no, tienen mantel, los japoneses es como una sí. mesa ratón, están Ujú. descalzos, Pues se sentados más sientan abajo. sillón, sí. Todos comiendo, pero de diferente manera. Claro, porque justamente algo que nos parece natural o lo damos por sentado como común, son diferentes hechos sociales, no porque están ingiriendo alimentos, ¿sí? Como un acto de nutrición, sino que es un hecho social, ¿por qué? Porque está lleno de costumbres en cada uno de los contextos, ¿no? Y la última imagen que nos quedaba acá abajo, De la la India. India, en el piso, De la India. descalzos, comiendo con una mano, solo con la mano derecha comen. ¿Sí? Entonces, cada una de estas escenas es un hecho social, ¿por qué? Porque está contextualizado. ¿Sí? Podemos decir que lo natural es alimentarse, pero podemos estudiar el comer, sentarse a comer, como un hecho social o un producto social, porque sucede de diferentes maneras. Entonces, cuando naturalizamos, que es un poco lo que viene a combatir, ¿no es cierto, Márquez? Que cuando naturalizamos no podemos ver, ¿sí?, que hay un factor social en el análisis. ¿Sí? Esto estamos en la vida cotidiana, digamos, hechos sociales muy cercanos a nosotros o simples. Pero después vamos a ver que cuando naturalizamos o adoptamos perspectivas a veces repetidas por los medios de comunicación, y naturalizamos que esa es la visión sobre un hecho social y no nos preguntamos, bueno, pero esto siempre fue así, ¿cuándo comenzó? ¿Por qué comenzó? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué actores intervienen? ¿Sí? Empezamos a pensarlo socialmente, en este sentido de que todo tiene su historia, de que todo pertenece a un tipo de sociedad, como veíamos recién, en esta diferencia geográfica, ¿no? A un tipo de sociedad en un tiempo y en un espacio, con costumbres que se van acumulando a través del tiempo en los siglos de los siglos, digamos. Nosotros tenemos conductas aprendidas que tal vez vienen de siglos y siglos, cuando decimos, bueno, soy descendiente de Tano, y muevo las manos así, y hago así, y todos los gestos, o sea, para mí es natural hablar así, pero cuando empiezo a pensarlo socialmente, digo, ah, bueno, tengo cierta ascendencia italiana, y sí, en mi casa mi mamá, y sí, mi abuelo también era de hacer así, y empiezo a pensar que son conductas aprendidas, y que no es natural o normal que mueva las manos, sino que todo lo que yo hago, lo que siento, lo que pienso, cómo actúo, fue una conducta aprendida socialmente que lo fui adquiriendo tal vez en mi familia, pero también en las otras sociedades a las que fui o voy perteneciendo, ya sea la escuela, el trabajo, el club, la iglesia, todo eso va modificándome. Entonces, ahí llegamos a pensar en una de las perspectivas que la sociedad, como algo por encima mío, termina marcándome las formas en las que yo siento, actúo, mis necesidades, mis deseos. Y ahí me pregunto, ¿y mi persona, mi individualidad, esta que yo creo que yo soy Jimena, que yo hago, o la sociedad hace de mí? ¿Sí? Esto también es un poco angustiante. Esa es la pregunta, profe, que Sí, dice, ¿el individuo hace la sociedad o la sociedad hace al individuo? O ¿es sea, en el el huevo o contexto la que usted se gallina? hace. Claro, ahí es donde a veces dice, no, pero nosotros vamos a cambiar, y a veces la misma sociedad lo termina cambiando. O sea, hay que Sí. ver ese contexto, ¿no? Donde muchas veces pensamos el yo que tenemos, que si no, yo quiero pensar, quiero actuar de esta manera, actúo distinto y lo miran feo, lo miran raro, porque uno Claro. no piensa como el resto. ¿Cuántas cosas hago yo por pertenecer a un grupo, a una sociedad, a una comunidad? ¿Sí? Entonces, ahí estoy cediendo mi parte a lo que es el grupo o a lo que la sociedad quiere que yo sea. O cuánto yo resisto o cuánto yo trato de
modificar mi sociedad, mi grupo, ¿no? Cuando digo sociedad podemos pensar de la unidad más chica, que puede ser una relación entre dos personas, o podemos pensar a la familia, o podemos pensarnos como estudiantes y docentes del Instituto 15 de Campana. Entonces, ¿cuánto todas esas estructuras sociales hacen de mí y cuánto yo hago para modificar esa sociedad, ¿no? Esta pregunta, bueno, atraviesa toda la historia de la sociología. Vamos a ver, hay autores donde dicen, no, es la sociedad la que hace que los individuos actúen como actúan. Es más fuerte la presión social, la coerción social, que los individuos. Y tenemos que ver justamente y analizar eso, cómo la sociedad hace que los individuos actúen. Y otros tienen una postura, sobre todo la corriente constructivista, que dice, no, son los individuos y la suma de las distintas acciones y partes las que van haciendo que se construya la sociedad. Entonces, esas dos perspectivas, de abajo para arriba, del individuo a lo social o de lo particular a lo general, o el lado opuesto, de lo general a lo particular, de lo social cómo influye en lo individual, esas dos corrientes están bien marcadas, y a medida que vayamos viendo, yo les dije, nosotros vamos a hacer una sociología del pensamiento sociológico a través de distintos autores para conocer diferentes perspectivas, vamos a poder identificar, ¿a qué le damos bolilla? ¿A la sociedad o al individuo? ¿Se entiende esto? Entonces, esa es una de las primeras cosas. Obviamente Márquez lo que está haciendo acá es demostrar el poder que tiene la sociedad sobre el individuo. Entonces Joseph Timoneda es así, o es normal, que se levante, vaya a trabajar, vuelve y demás, en una sociedad capitalista, en el siglo XX, en España, ¿no? Hasta su propio nombre podría ser otro, si estuviésemos hablando de otra sociedad, tal vez también en el siglo XX, en el marco del sistema capitalista. No por todos estar dentro del sistema capitalista somos iguales, o todas las sociedades son iguales, ¿no? Hay otros patrones que también van influyendo en lo que sucede en los individuos, ¿sí? Entonces, ahora en un ratito, ya le quedan 3 minutos a la reunión, lo que yo les voy a proponer es que revisemos, ahora que se corte, les pido que se vuelvan a conectar, se vuelvan a unir. Lo que vamos a hacer es justamente una actividad en parejas, para pensar esto. Lo que sí les quiero preguntar es si quedó claro esta diferencia entre lo natural. Hoy, ¿qué es lo natural para nosotros? Lo socialmente aceptado, ¿no? ¿Se entiende esta idea de que es natural que la familia esté compuesta por un hombre, una mujer y 2 hijos? Es lo socialmente aceptado. Después hay distintas corrientes que te van a decir, no, eso tal vez era en los 70, pero ahora en el 2020 la familia se piensa como una familia diversa, de tal manera, de tal otra. Entonces, para que piensen qué cosas damos por hechas como naturales hoy y qué cosas tal vez sean naturales más adelante, y hoy a nosotros nos parece como que no es socialmente aceptado, ¿sí? ¿Se entiende esta idea de natural? Sí, natural y social. Sí. ¿Sí? A veces lo natural es, bueno, es distintas cosas, acto social, digamos. Porque también lo que damos por sentado como natural se relaciona con el sentido común, como yo les decía también en la clase pasada, que el sentido común, todos tenemos un sentido común que compartimos, que está construido de nuestras distintas creencias, experiencias y vivencias que nos dicen, bueno, no, yo puedo dar una explicación de cualquier cosa que me rodea, de cualquier cosa que me sucede. Entonces, ese sentido común, la sociología lo que hace también es tratar de construirlo, es decir, desmembrarlo, dar cuenta que ese sentido común en realidad fue construido socialmente en el tiempo, en determinada sociedad. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que nos hace la sociología, dejarnos, o sea, rompernos la cabeza, decir, bueno, no siempre fue así, todo esto. De cualquier después hecho social que querramos analizar. Si abrimos un diario y vemos, nos va a pasar lo mismo.
lo que nos tiene que dejar la sociología es esta capacidad de ser críticos, de preguntar por qué sucede lo que sucede, quiénes intervienen, identificar los actores, desde cuándo, por qué es así hoy, cómo era antes en el pasado, cómo podría ser de otra manera, y no naturalizar, no darlo por sentado, ¿sí? Porque es lo que todo el mundo cree y eso es lo aceptado. La sociología dice, no, hay que estudiar cada fenómeno, desmembrarlo, deconstruirlo para poder comprenderlo. Así que bueno, ya se va a cortar, así que nos volvemos a conectar y revisamos por ahí la consigna de la actividad 1, que lo que les voy a pedir es que la hagamos en pareja, y después, o las podemos, si somos 4, las podemos hacer de manera individual.